Hola, profe. Hola, chicos. Ahí le estamos ayudando a Lucía con el primer ejercicio. Ujú. Ahí está armando los setters y los getters. Self, apellido. Eso, ustedes chicos probaron ponerle el mismo nombre a los métodos en los set y los get. Yo Eh, creo que eso no anda, ¿no? O sea que va a tomar el último, ¿por qué digo? Porque en Python no hay sobrecarga de métodos, ¿sí? O sea, va a tomar la definición del método como el último, ¿sí? Debería ponerle set apellido, si es un setter, ujú, y bueno, en el caso del get, dejarlo así como apellido, ¿sí? Porque igual le va a tomar el decorador como claro, si fuera, eh, o sea, como si estaría haciendo una asignación, digamos, al set. Sí, fíjense, pero yo no estoy muy segura, no lo probé porque sé que no hay sobrecarga, ¿sí? Por eso, claro. no. No sé, Santi, Eh, si vos tenés idea de algo. A ver, Santi siempre un crack. ¿Ahí Santi o se fue? Está Santi, pero está muteado. ¿Estás muteado, Santi? Ah. Sí, sí, ahí ven. Digo, ahora lo estoy viendo. Ya les digo. Sí, mira, ella tiene, ahí ve dos métodos con yo sé que no hay sobrecarga, pero no sé si que va a tomar la definición del último método, ¿ve? Ujú. Eh, Me parece que le tiene que cambiar, no sé si vos tenés idea de algo, si se puede hacer cosas como esta. Yo que sepa, no. Ahora estoy viendo el código, a ver si anda. Dice def, me parece que noche. Quiero tomar al apellido como el último, como un set. Y funciona. Ahí lo acabo ¿Funciona? de probar, profe, también yo, y sí funciona. Ujú. Qué extraño. Bien, bueno, no me genera ruido porque como les dije, no hay sobrecarga en Python y uno simulaba la sobrecarga con los parámetros, digamos, Parámetros, sí. opcionales. Sí, 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 sí. Sí, capaz que funciona, eh, pero podría, creo, fallar. A ver, déjenme que mirote acá. Igual hay veces, digamos, las versiones de Python entre una y otra agregan cosas nuevas y capaz que no estamos Claro, actualizados y entonces ahora funciona, ujú, pero antes no. capaz que también eso, las versiones de Python, ¿sí? Que agregan nuevas características. En la 2, supongan el print, no hacía falta ponerle los paréntesis, por ejemplo, para hacer un print. Acá creo que reniega si no le ponemos, ¿sí? Pero bueno, eh, si anda, úsenlo y si no, bueno, ya saben que Que probablemente sea es, por la sobrecarga. o sea, la sobrecarga, sí. Bueno, Bueno. Después, sí, Lucía, digo, acuérdate que también nos piden el ejercicio que tiene que ser, tenemos que determinar si es mayor de edad. ¿Te acuerdas cómo hacíamos los ejercicios esos para determinar la mayoría de edad? Era con mayor o igual, si es que es mayor a... Bueno, a ver, sí, igual terminar los set y los getter y ahí seguimos. ¿y ustedes, chicos, cómo van con los otros ejercicios? ¿Pudieron desarrollar? Sí, yo me quedé en el 3. Y iba a empezar el 4 y después de que le ayude a Lucía y empezaba con el 4 y con el 5.
Bien. Bueno, yo para el... Sí, Yo me quedé en el 2, digamos. Puse bueno. mi único problema está en que no sé cómo, digamos, modificar los valores, digamos, la cantidad de ejemplares que hay y la cantidad de libros que están prestados. Bien, eso se hace con los sets, digamos, en la clase. A ver, ya me voy a fijar qué dice el enunciado, pero cuando tienen que cambiar valores de los atributos, se hace con los setters, ¿sí? Con el set. A ver. A ver qué dice acá el ejercicio 2. El 2. ¿Era el 2 o el 3? El 2, el del libro. El 2. Ujú. Bueno, acá pues que está mal porque mi ejercicio 2 es sobre un banco. A ver, 3 personas, 4 cuadrado, 5 tarjeta. Un banco. Sí, me parece que está errado este. Sobre un banco, a ver, S3. Sí, los dos los tengo así. Capaz que le... Ah, segundo tema, perdón. Sí, acá habría el equivocado. Acá está el libro. Y un título, un autor, ejemplares y prestados. Ujú, ujú. Prestar. Franco, ahí dice Lucía que si quiere, ella deja de compartir un rato, si compartís vos. Ah, sí, a ver. Y Bueno, a no ver hay así problema. Dale, Lu. avanzamos. A ver. Creo que ahí está. Sí, ahora ya va. Ya se va a ver. Sí, capaz que está demorando en cargar. Ahí está. Bien. Ajá. Bien ahí. A ver, muéstreme la definición de la clase. Arriba. Arriba. Bien. Tiene la clase libro. Sin paréntesis, ¿no? La clase sin paréntesis, porque eso, con los paréntesis uno indicaría herencia, que bueno, eso ya la próxima semana lo vamos a ver. Bien, tiene el def, libro, bien, property. Bueno, ahí tiene que poner el def, ¿no? Def, nombre del atributo, ¿sí? Paréntesis, como si fuera una función. Es una función, de hecho, no como si fuera. Def, título, self, entre paréntesis. Sí, todo así, def, ahí está. Título, paréntesis, como argumento el self y ahí está. Tiene que poner el self entre los paréntesis, ¿sí? Como parámetro de la función. Y así con todos.
No se olvide del self en las funciones, ¿sí? Si no va a tirar error. Ahí está. Bueno, ahí ya tiene que definir los sets. ¿Cuál es el objetivo de los sets? Es cambiar el valor del atributo, ¿no? Como son privados, no pueden ser accedidos desde afuera, solo si hay algún método definido, un comportamiento que permita cambiar el valor de ese atributo, ¿no? Así que hay debajo del decorador, ¿sí? De cada decorador pone un def. Los compañeros usaron, digamos, el mismo nombre, sobrecargaron, digamos, el método. Yo sí. Y funcionó, así que si quiere probar eso, y bueno, si, en todo caso, si les llega a fallar, es porque tienen que cambiarle el nombre al método nada más. Self. Y como usted va a cambiar el valor, ¿sí? Va a necesitar recibir el nuevo valor por parámetro, ¿sí? Así que ahí tiene que definir un parámetro nuevo. Si quiere nuevo valor o como sea, nuevo título. Bien. Y ahí tiene que hacer referencia al atributo, ¿sí? De la clase. Lo hace con self, punto, guión bajo, y ahí le asigna el nuevo valor. Y así con cada uno de los atributos. A ver, no sé si puedo crear otra sala. Me parece que no. Sala 1. Santi, disculpa, tengo una consulta. Sí. En el ejercicio 3 es necesario el máximo común divisor. De las fracciones. Ujú. Pues yo lo probé sin, dándole valor al denominador 1 y al numerador 0, y me da, ¿no? Y el ejercicio no me está pidiendo. Claro, es para simplificar eso. Ponte tener pues 8/6, Ujú. quedaría 4/3 la fracción mínima que va a ser presente. Si es para simplificar, igual puedo hacer un for, ¿o no? Claro, pero lo más sencillo es hacer. Ah, sí, hacerlo con el, claro, claro. Que sería. Bueno, ahí pruebo. Claro, vos cuando haces una suma, una resta, una multiplicación o división, Una te división, sí. puede quedar alguna fracción que no es la mínima, entonces tiene que simplificarla y luego tener el final, digamos. Perfecto. Bien, ahí ya tiene definido todo eso. Bueno, hay métodos particulares, ¿no? A ver, siempre que ustedes hagan una clase, ¿sí? Muchas veces, no siempre van a tener, digo, definido, ¿sí? Los get, todos los get y todos los set para los
para los atributos de la clase, ¿sí? Muchas veces va a ser necesario quizás no permitir al usuario de la clase, ¿sí? Que modifique alguno de esos valores, ¿sí? Pero bueno, acá definan todo eso, ¿sí? Pero bueno, eso también tengan en cuenta de acuerdo al contexto, ¿sí? Que puede haber que, o sea, puede que no necesiten, digamos, definir todos los get y todos los set, ¿sí? Pero eso de acuerdo siempre al contexto. Bien. Bueno, acá dice que por defecto los libros deberán tener una cantidad de libros prestados igual a 0, ¿sí? A ver en el constructor, cuando No le puso valor. no le puso, bueno, No. ahí de hecho acá ya le está diciendo, ¿no? Que por defecto, al crear un objetito, ¿sí? Libro, hay que darle un valor por defecto, ¿sí? Que no lo va a pedir afuera al usuario de la clase, ¿sí? Y que tiene sentido, ¿no? Podría llegar a tener sentido que en un principio al crear un libro nuevo, el ejemplar que esté en 0, los ejemplares prestados estén en 0, ¿sí? Y que después hagamos un set para empezar a cambiar ese valor. O no un set, el hecho de poner método prestar, ¿sí? Ahí ya cambiaría, ¿no? Claro. El valorcito de prestar, ¿sí? Siempre adecuándose al contexto. Recuerden que en objeto uno trata de modelar la realidad, ¿sí? Es lo más natural. Bien, ahora dice el método set, el método prestar. Cada vez que se realiza un préstamo de libro, debe actualizarse la cantidad de libros prestados. No se podrá prestar libros de los que no queden ejemplares disponibles. Muestra un mensaje en el cual nos indica si el préstamo se realizó o no, ¿sí? A ver, define el método ese prestar. Esa sería mi duda. ¿Cómo defino el método? Se llama prestar, def, Ah, prestar prestar self. y el self, ¿sí? Es una función. Bien, ahí está. Def, prestar. ¿Hace falta que reciba alguna cosa? No, ¿no? No. Así que no hace falta, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer ese prestar en definitiva que dice acá? Modificar, ¿no? El valor de ejemplares prestados, ¿sí? Y bueno, chequear obviamente que si se activa ese método, ¿sí? Que haya ejemplares para prestar, ¿sí? Debe tener usted un atributo que le diga eso, ¿no? ¿Cuál será el atributo? Cantidad de ejemplares o ejemplar, no sé cómo le puso usted. Sería la cantidad de ejemplares. Si es Bien, mayor a 0, se puede prestar. se puede prestar, ¿sí? Entonces haga ese control y lo que significa prestar, ¿no? Si es mayor a 0, ¿qué va a hacer? Prestar, ¿no? Y tiene Sí. sentido que una persona se lleve más de un libro de la misma, o sea, más de un libro del mismo. Creo que no. Llevaría uno, ¿sí? Entonces, Generalmente son se lleva uno. bueno, entonces sería self ¿qué? Self punto prestados o ejemplares prestados. Ejemplar. Va a ser igual a ¿qué? Muy bien.
Y acá dice que muestre un mensaje, ¿no? Si se hizo el préstamo correctamente, ¿sí? Si se pudo hacer, digamos, si se pudo prestar, ¿sí? Buenas. Hay capaz, Franco, que en el este convendría poner que no hay la cantidad de ejemplares necesarios para prestar el libro, bueno, es lo mismo. ¿Verdad? Está en relación con ejemplar. Es lo mismo, digamos. Perdón, muteé un ratito, ya vengo. Bueno, bien. Bien, ahí ya tiene el prestar. Y el devolver es muy parecido, ¿no? Que debería. O contrario, básicamente. ¿Cómo, perdón? Básicamente sería lo contrario. Sí, lo opuesto, ¿sí? Eh, así que bien. Creía que ahí estaría. Ahí trate de simular, ¿sí? De hacer correr la clase, ¿sí? Pruebe los métodos que estén funcionando como corresponde, ¿sí? Siempre teste en su código. La clase generalmente usted la define con mayúscula, ¿no? En la primera letra. A ver si está definida así. El de la clase, esa es la variable. Sí,
Las variables, si quiere, las mantiene así, con minúscula. Ahí está. Está bien. Podría hacer un print del libro, ya que tiene el STR definido, ¿sí? Podría prestar, hacer un for con los libros para prestar todos, ¿sí? E intente prestar uno de más para ver qué le dice. Y luego otro for devolviendo los libros. Ahí tiene un print del libro. Mm. Es que es libro 1 con L mayúscula. Ahí está. Hágase un for, ¿sí? Con eso, con el método, digamos, el libro punto y el método, ¿sí? For de i in range hasta el 6, ¿sí? Libro 1, ¿sí? El nombre del objetito o nombre de la variable que está alojando el objeto, ¿sí? Punto, el nombre del método, ¿sí? Como este método no es ni un get ni un set, ni se está utilizando en el decorador, lo invoca como una función, ¿sí? Libro.prestar y ahí está, ¿sí? Y ahí está. Dele un play. Y ahí está. Abajo, el libro fue prestado y aparece eso 5 veces. Luego de que no hay ejemplares, usted responde lo correcto, ¿no? Que no puede ser prestado porque no hay suficiente ejemplar. Ahora haga lo mismo con el devolver. Listo. ¿Sí? Así es como funciona, ¿sí? Cuando haga referencia a algún método, ¿sí? El nombre del objeto, ¿sí? O la variable que tiene el objeto, punto, el nombre del método. Salvo que sean, como le digo, set o get con el decorador, lo hace sin los paréntesis, ¿sí? Sin el decorador, bueno, haría referencia al nombre de la función o del método, ¿sí? Bueno, yo me voy a otra salita y cualquier cosa me
me llaman, nos llaman, ¿sí? Me voy a la 1. Gracias. Tenía esa duda de cómo hacer esto más. Perdón. Sí, claro. Laura, tenés el mic prendido. ¿Y? Ahí está. Dice, Por las operaciones elementales, para que pueda recibir, como dice que se realiza entre dos objetos, fracción, ujú. entonces una clase que reciba dos objetos, fracción. Sí, puede recibir una o dos, ¿sí? Yo diría que una, ¿sí? O sea, que sea un método que reciba un Ujú. elemento y que opere, digamos, con el elemento actual, ¿sí? Con el objeto actual y otro Sí. objeto, ¿sí? Sería, por ejemplo, el def suma, ¿sí? Ujú. Hagan def suma, pongan el self, máximo común, divisor. Quieren, esa operación, la pide ahí, perdón, no sé si la pido o no. A ver, acá está. Lo estábamos modificando bastante ahora el código. Quedó Ujú. algo modificadito. No lo Bien, pide, pero es para simplificarlas, sirve. bien, pero lo ideal sería que si bien en la clase no pide esa operación, capaz que podría poner ese método como un método privado, ¿sí? Como este va a ser seguramente un método sobre el cual se va a apoyar otro método, ¿sí? ¿Cómo dice usted que un método es privado? Con el def, guión bajo y el nombre del método, ¿sí? Lo mismo que los Guión bajo, atributos. lo mismo que los atributos, ¿sí? Ujú. Ahí usted dice que ese método es privado, ¿sí? Como no va a tener esa operación definida, ¿sí? Ujú. Eh, lo que puede hacer es eso, ¿no? Y ahí Sí. creo que también tiene que hacer self punto el método, ¿sí? Ahí, Juan, ahí en la línea 14. Ahí, perdón, ahí en la línea 15, donde hace referencia al método, ¿sí? Ahí haga self punto, ¿sí? Guión bajo MCD, ¿sí? Ahí, al lado, ahí, punto. El puntito también tiene que poner. ¿Mm? Ahí está. Bueno, Bueno, para la función MCD nada más, ¿no? sí, porque esa es privada, ¿sí? Esa es la Ajá. privada y que va a estar oculta afuera, ¿sí? Porque de acuerdo a esto, no solo le pide operaciones elementales. ¿Sí? Sobre la misma fracción, entonces, sobre la misma clase de fracción haríamos las operaciones elementales entonces. Claro, ahí, digamos, tendrían que definir, por ejemplo, haga el def suma, ¿sí? Y ahí recuerda que tiene que hacer el self, ¿no? En los métodos, como argumento, deben definir el self. En Ahí en la, MCD ahí en la función, en el 20. método S, tenés que identarlo y para sea colocarlo dentro de la clase. Ahí la indentación también, eso no lo había visto. El No, def pasa que era un sería. método, en lugar de un método, era una función. Era una función aparte, Sí, digamos. sí, lo mismo que Bueno, simplificar. ya. Pero estaría bueno en realidad que eso esté dentro de fracciones, ¿no? Sí, 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 sí. Que sea propio que lo haga, digamos, las fracciones. Claro, Eh, ahí, y por eso la idea, la alternativa que me había nacido era que mm, por ahí que un objeto, mejor dicho, que una clase reciba dos objetos de la clase fracción para que un método haga la suma, otro método de la clase operaciones, por ejemplo. mm, Este, porque, ¿qué pasa? Ahí donde yo no lo veía, no sé, o no se me ocurre en realidad, mm. es cómo un objeto se va a sumar con otro con un método que va a ser ejecutado
de manera individual, por así decirlo. Se puede, ¿no? No hay Sí. drama con eso. Haría referencia, digamos, al atributo actual con el self, ¿sí? Ujú, Con los self, y al otro objeto que si bien es igual a mí, ¿sí? ujú. Y con el método set y el get se arregla, digamos. Y ahí deberías responder A ver, ahí con se otro la- objeto, ¿sí? Sí, A sí, sí. ver, a Algo ver. así, Ujú. sacando que todavía no le había colocado el self porque la idea era ver si funcionaba como una función no propia de la clase, Ah, pero a ver, ahí se la copio en el chat. a ver. Oh, pero es cierto que no se puede copiar en el chat. No se puede copiar y pegar en el chat. A ver si lo capturo y lo puedo pasar como imagen. Tampoco creo que se puede. No, tampoco se puede. Bueno, Configurada fila sala, yo no lo puedo cambiar eso. no hay problema total. A ver si lo tengo acá comentado. Sí, acá lo tengo comentado. Lo había comentado porque era una función no propia de la clase. Y bueno, sería básicamente esto, profe. Ujú. Pero bueno, sería propia de la clase. Y faltaría poner una palabra cell nada más para hacer referencia a que pertenece a la clase. Ujú. Objeto 1, objeto 2, retorna una cadena. Lo ideal sería que retorne un objeto, ¿sí? Un Ujú, objeto de tipo fracción, ¿sí? ujú, No una cadena de caracteres, ujú, ¿sí? Y bueno, no está mal, ¿no? Que reciba dos objetos, ¿sí? Pero ujú. que usted va a instanciar un tercer objeto para hacer la suma de otro objeto, y si va a retornar algo, no le hallo yo mucho el sentido, ¿no? Recuerde que Ujú. si bien estos objetitos son de juguete, son chiquitos, Sí, hay sí, sí, objetos sí. mucho más grandes, ¿sí? Entonces que capaz que estaría bueno que si por ahí tiene que hacer operaciones binarias, que se haga el objeto actual, ¿sí? Con otro objeto, ¿sí? Ujú, Y no tres objetos, que incluso si va a devolver otro objeto ya son cuatro objetos, que no le hallo mucho yo el sentido. El diseño no me estaría gustando mucho de la clase, ¿sí? claro, Así que esta función es, como digo, esta era la función ajena a la clase. es que tiene que ser de la clase, no Sí, puede sí, sí, sí. ser no ajena, o sea, no puede estar afuera, ¿sí? Ujú, Debería estar dentro. Las fracciones saben cómo sumarse, las fracciones saben cómo multiplicarse, bueno, eso tiene que ser propio de ellos, ¿sí? Porque ellos ujú, tienen sus reglas definidas, ujú. ¿sí? Y eso ustedes lo tienen que contemplar. Bien, definan las funciones. Ahí yo le voy a pasar como más o menos eso, la idea de pasar un objeto y trabajar con el mismo. Y así, digamos, uno por convención self es el objeto que Ujú. estamos usando la función y other es otro objeto que recibe como parámetro en la llamada de la función. Y Entonces ahí ahí está, a ver, tenemos el numerador, lo multiplica numerador con numerador, denominador lo mismo, crea una instancia nueva en producto y devuelve esa instancia simplificada usando el método simplificar, supuestamente, que tengamos nosotros. O puedes devolverlo directamente a producto si no quiere hacer la simplificación. ujú. Ujú. Así, digamos, se trabaja o sea, no se pasan dos objetos, sino se trabaja en el objeto actual y con un objeto nuevo. Y eso devuelve otro objeto, un tercer objeto, digamos. Ujú. Entonces la instancia de eso sería así, instanciar dos objetos por aparte. Y después, ¿cómo sería? No, un solo objeto, ¿sí? Compartan pantalla, nosotros les vamos dictando el código y les vamos diciendo cómo es, ¿sí? Porque si Ujú. no, así al aire es Sí. medio complicado, ¿sí? Es complicado. Eh, Después le decimos cómo usar, digamos, eso en el main,
Ujú. Bien, usted tiene, bueno, una clase, iba a definir otra clase. Claro, Eh, precisamente que iba a ser de operaciones nada más. no, eso Ujú, no, porque recuerde que un objeto es atributos y métodos, las dos cosas juntas, no separadas, ¿sí? ujú. Bien, ahí ponga el def, por ejemplo, el sumar, que lo que va a recibir es otro objeto de sí mismo, ¿sí? Otra fracción, digamos. Mm. Bien, dos puntos abajo, ¿sí? Sí. Ya te está haciendo oscuro y no veo el teclado. Ahí está. Bien. Ahí tiene que sacar al mínimo común denominador, ¿era así? A ver. Entre dos Máximo, fracciones, máximo con un No. divisor. máximo Déjame común hacer, divisor. sí, A ver, espera. O Que de cambian. última, multiplica los dos, ¿no? Los dos denominadores, ¿sí? Y ese va a ser el... Bueno, ahí está. Ahí está. Sería muy similar a la función multiplicar, ¿verdad? Sí, Entonces podemos hacer así. Ser punto. Numerador. Mm, ese es numerador por denominador. Y ahora hacemos order. Ese era para la división, ¿no? Bueno, igual no importa, ¿sí? ¿O no? Para la suma estoy haciendo. Ah, O para la sea, suma. Bueno, claro, multiplicar cruzado y después sumar el del numerador y abajo que no se multiplican los dos denominadores. La suma de dos sí. fracciones. ¿Sí, no? Era en realidad saco el máximo común divisor, me dijo Santi. ¿Era así, Santi? ¿O el mínimo común múltiplo? Bueno, era, a ver, che, ya me olvidé de multiplicar fracción. A ver, si Yo encima también, no profe, tengo por eso directamente la hago así. así. Era un medio Esto, ¿no? más un Esto. tercio. Sí, era el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entre los dos. Ujú, De ahí, el mínimo común múltiplo lo divide por cada uno de los denominadores y ujú. eso lo multiplica por el numerador, ¿sí? Así es. Sí, Así que eso sería el numerador, ¿sí? sí, Y bueno, después suma los numeradores y ahí estaría, ¿sí? Numerador. sí, ¿no? Sí, el Y denominador es el máximo común múltiplo entre los dos y la- el mínimo bueno, común múltiplo, ¿sí? sí, pero no tengo la función Está definida. bien, multiplica entonces los dos denominadores, no importa. Claro. claro, pues igual se hace un poquito más complicada la Sí. cálculo porque hay que dividirlo a ese múltiplo por un denominador y multiplicarlo por cada denominador, por cada numerador. Y, Claro. No, sí, precisamente porque no está definida todavía en esta. Estábamos haciendo lo de Juan, Ujú. como él había planteado, y bueno, era seguir su ejercicio. Y bueno, y acá en realidad tendremos que retornar esto porque no está creada el método Sí. simplificar. Bien, retornan eso y ahí está. Bueno, ahora prueban en el main, ¿sí? Eso, Ujú, crean un objeto, ¿sí? O una variable, ¿sí? Una variable cualquiera, ¿sí? Igual a fracción, si quiere, ahí, fracción. Le manda eso. Ahí ya que incluso puede hacer punto, ¿sí? Ya creo que ahí ujú. puede hacer punto y le hace el sumar, ¿sí? Y él le manda otro objeto, ¿sí? Bien. Fracción y le pone. Tiene que mandar en realidad Mm, fracción, ¿sí? Hacer referencia al constructor, ¿sí? Fracción y ahí mandarle todo, ¿sí? bien. Ahí está. Tienen métodos TRC.
Está todo comentado, sí. Sí. Bueno, sí, ahora es cuestión de volver a definir en la simplificación Y y ya eso. estaría. Sí, Sí. ahí están usando ustedes, ¿ves? Están haciendo el, el utilizar, digamos, un método binario con el objeto actual y otro objeto, ¿sí? No definiendo dos objetos de lo mismo, ¿sí? Es Ujú. un poco mejor Claro, esta. claro, sí, no, no, nunca lo había implementado así porque no había trabajado con números, Mm, más con otro tipo de datos o una aplicación CRUD. No, no. ujú. Bueno, Bueno, sí, así serían con todas en sí. Simplemente, sí, bueno, respetar las operaciones en cada caso nada más. sí, pero el tema de que quizás usted esté separando ¿sí? las operaciones del objeto, porque en realidad, como le digo, el Ujú, concepto de objeto dice que es atributos y el comportamiento, ¿sí? Y el comportamiento de las fracciones es esa. Uno puede hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? ujú, Eh, Se hace diferente a lo que se haría con un número entero o un, qué sé yo, un complejo, ¿sí? Ellas ujú. tienen sus reglitas y eso tiene que verlo como un todo y no separado, ¿sí? Como un todo. Sí, sí, Así sí, que, sí. bueno, conceptualmente eso hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Bueno, ¿algo más que No, quieran no, consultar? no sé, por mi parte no. Ustedes, chicos, los demás son 8 chicos más. Yo, Carla, yo Por mí entré, Clara, está bien, sí, por yo mí entré está bien. tarde, estaba viendo, tratando de ponerme al corriente con el ejercicio. bueno, a ver ustedes, chicas, algo que me quieran compartir, porque ustedes me dicen que entienden y después no entienden Dejo de nada. compartir Y es entonces mejor por que si la acaso. prueba. Sí, ahí si quieren los otros chicos compartan y vamos viendo un ejercicio, así ustedes también tienen eh, una guía así, porque esto no hicimos la clase anterior, ¿sí? Definir otros métodos que no sean get y set, y me encantaría que ustedes eh, me muestren y definamos, así ustedes también ya tienen alguito para ver, ¿sí? Algo como una guía. Clara, Carla, Laura, Juan, alguno, Franco, no sé si Franco estaba compartiendo aquí, mira, hace un rato. Yo no avancé más, hice el 2 y después estaba viendo cómo hacían los chicos el 3 medio vi. Bueno, veamos cómo hizo el 2. Estoy Bueno, empezando a hacer el ejercicio 3. Bueno, ya después de Clara, vamos con Laura, ¿sí? A ver. Bien, ahí está. Ahí tiene el get, bueno, tiene el título, bien, cantidad de prestado igual a 0. Eso está bien. Get título, get tutor, autor, perdón, get ejemplares, get prestados. Sí, self, no se olvide el self. Ahí está, el get título. Recibe el nuevo valor. Abajo lo mismo. Bien, ahí está, más abajo. Quiero ver los otros métodos. Bueno, ahí tiene el DFSTR, que es lo que hace devolver una cadena, ¿no? El desprestar. El desprestar recibe un objeto, una cantidad de ejemplares, una cantidad de prestados. ¿Cómo definió la cantidad de ejemplares? ¿Una variable o es una lista? ¿Qué es? A ver, una variable. una variable simple, digamos, no un tipo de dato complejo, digamos. No. Bien, ahí está. El desprestar no me convence porque está recibiendo muchas cosas, ¿no? Cuando Ah, uno presta un librito, ¿sí? Si nos sí. vamos un poquito a la realidad, usted no va a pedir, digamos, 10 libros del mismo, ¿sí? Ujú, Va a pedir como mucho uno, digamos, no va a pedir más, ¿sí? ya, Así que capaz que ese prestar debería no recibir parámetros, ¿sí? No debería recibir nada. Y ajá. lo que debería hacer en realidad es
fijarse, ¿sí? Si hay libros para prestar, ¿sí? Ujú. ¿Cómo sé eso? Si hay libros para prestar. Si la cantidad de ejemplares es mayor o igual a 0. Mayor que 0, ¿sí? Mayor Mayor que estricto. 0. Tiene que haber por lo menos 1, ¿sí? Mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tendría que sumar Sí, ¿sumar en dónde? a la cantidad de prestados. Sí, sería... Bueno, ahí tiene que hacer referencia Yo- al atributo de la clase, ¿sí? El self, punto, Ujú. guión bajo, y así hace referencia al atributo de la clase, ¿sí? Bien, Ahora que voy a comentar esto. bien. Yo para sumarle, bueno, no sabía cómo hacía, entonces puse esta variable cantidad nueva. Ujú. No sé si está bien así o... No, tendría que hacer self, ¿sí? Bastaría con self. Seguramente es cantidad de prestados, ¿sí? Self, guión bajo, ¿sí? Cantidad de prestados. Sería self cantidad igual a self cantidad de prestado menos 1, ¿sí? Le resta 1 porque va a prestar 1 como mucho, digamos, del ejemplar, Ah, ¿sí? bien. ¿Sí? Y ahí, perdón, cantidad de prestados sería más 1, ¿sí? Ah, sí. Más 1, ¿no? Tengo un libro prestado. Ujú. Y el que bajaría a menos 1, ¿cuál sería? Devolver. Sería cantidad de ejemplares, ¿sí? Ya no cuenta con 10 ejemplares, sino que si Ah, prestó bien. 1, cuenta con 9, ¿sí? Claro, lo que yo había entendido que era la cantidad de ejemplares que se mantenía fija, por eso no. Ah, no, la cantidad de ejemplares en realidad va bajando de acuerdo a si lo presta o lo devuelve, ¿sí? Ajá. Bien. Y ahí decía que imprimo un cartel si se pudo hacer el préstamo, ¿sí? Ujú. Bien. En el Y, caso del de- ELS, y el else vendría a ser cuando la cantidad de ejemplares y la cantidad de prestados es igual. en realidad cuando vio que usted pregunta si la cantidad de ejemplares que tengo disponible es Ah, mayor claro. a 0, ¿sí? Ujú. Presto. Si no, como no tengo, seguramente es 0, digo que no puedo realizar el Ok. préstamo porque no dispone de ejemplares, ¿sí? Ujú. Ah, queda más cortito. ¿Sí? Recuerden que objeto intenta modelar la realidad, ¿sí? Y de la forma más natural, ¿sí? Porque esto es lo Ujú. que ocurre, digamos, si uno va a una librería o lo que sea, en realidad sería una biblioteca, porque ahí nos prestan los libros. Esto es lo que pasa, ¿no? Claro. Cuentan con un stock de libros y prestan, y bueno, y ahí van bajando su stock y bueno, las devoluciones van aumentando, ¿sí? Ujú. Bien, con el Y devolver sería en lo mismo. Sí, devolver, claro, vendría a ser el mismo. Tendría que aplicar lo mismo. sí, la idea es la misma, ¿sí? Ajá. Modificando las variables que correspondan, obviamente. Bien. Ya está. Bueno, a ver, ahí.
yo había puesto así cuando teníamos 0 de inicio. Ujú. Bueno. Si no, quiere decir que seguramente es mayor, ¿no? Que 0. Ajá. ¿Qué Y quiere ahí decir? restaríamos. Bien, restaría la cantidad de ejemplares prestados, ¿sí? E incrementaría la cantidad de ejemplares disponibles. Bien. Ahí lo que va a hacer ahora es testear la clase, ¿sí? Fijarse que esté funcionando bien. Para eso va a instanciar un objetito nomás, ¿sí? El primero podría quedar el libro 1, ¿sí? Bien. Debajo del libro 1, lo que va a hacer es crear un for, ¿sí? Ujú. Un for que vaya de 0 a 5, ¿sí? De 0 a 6. ¿Sí? Y lo que va a hacer es libro 1 y va a invocar el método prestar, ¿sí? Punto prestar, ¿sí? Ujú. Va a prestar 5 veces el libro. Y luego va a hacer lo mismo, un mismo for, solo que con devolver, ¿sí? Y vamos a ver las respuestas de sus métodos. Siempre que invoque un método, ¿sí? Salvo que sean los set y los get con decoradores, tienen que ir con los paréntesis, ¿sí? Para que no le Ah, tire un error. Bien. Bien. Ahí se hace 4 veces el préstamo correctamente. Luego abajo le dice que se intenta prestar 2 más y no se puede Ujú. porque no quedan ejemplares. Y Está bien. la devolución se realiza 2, 4, bueno, ahí está, se realiza 6 veces, 6. ¿no? No Sí. debería, porque solo hay 4, ¿no? Ujú. Claro. Entonces la pregunta ahí quizás está mal en el devolver. Ajá. Habría que ver qué preguntamos, ¿sí? Devolver. Si la cantidad de Sí. prestado es menor o igual a 0, bueno, sería igual a 0, este libro no figura como prestado, sino si la cantidad de prestados es igual a 0, debería entrar, ¿no? Ujú. Estamos decrementando cantidad de prestados arriba en Cantidad de prestado menos 1. Sí, cantidad de prestados está bien y cantidad de ejemplares está bien. Me Cantidad refiero de al ejemplares. prestar, ¿sí? Al prestar, capaz que ahí no estamos decrementando. Cantidad de prestados más 1, Más cantidad de 1 ejemplares, y menos 1. prestados mayor que 0. Sí, me parece que es mayor que 0, ¿sí? Porque en algún momento se hace negativo, me parece. Capaz que por eso le figura. Pregunte si es mayor que 0, cantidad de prestados. Ah, ¿en En cuál? devolver, perdón. Mayor que sea. Si es mayor que 0,
Ay, perdón, menor estricto que 0, perdón, Ah. menor igual que 0, menor igual que 0, ¿sí? Ya. Este libro no figura como prestado. Si no, la pregunta está mal hecha en otro lado. La devolución se realizó con éxito. No pusimos el mismo cartel, ¿no? No, Ujú. Sí, la cantidad de prestado es... hay algo que está mal. Bueno, ahí deberíamos printear. En el devolver, printe la cantidad de prestados. ¿Sí? Haga un print de la cantidad de prestados en la al primera final. línea del devolver. Ah, En la primera. es con cel también, ¿no? Sí, self. Bien. Ujú. Ajá, acá dice que la cantidad de prestados son 6. ¿Son 6 la cantidad de prestados? A ver. Sí, está bien. Porque hay 4 ejemplares y 2 prestados, entonces serían en total 6. Bien, bien. Bueno, está bien. Perdón, Está pensé bien, es verdad. que del prestados. Claro, prestados. Bueno, en un principio usted lo pone en 0, ¿no? Al crear el libro. Bueno, estaría bien, ¿no? Porque, a ver, cuando uno crea el objeto piensa que en principio no hay prestados, ¿sí? Pero bueno, si esta información viniera, por ejemplo, de una base de datos, Ujú. tendría sentido, digamos, decir que por ahí ya se cuenta, digamos, con info de prestados, si no. Pero bueno, está Ah, bien, siempre que se bien. entienda desde ese lado, que viene información de otro Ajá, lado. Bueno, listo. ahí está bien, está bien, Ujú. está bien. Bueno, ahí está andando su algoritmo. ¿Alguien más? Por ejemplo, Laura Bettina Cruz. Veamos su ejercicio, ¿sí? El 3, cualquiera. Bien. Bien, vamos arriba. Bueno, ahí está tirando varios errorcitos. Reacción. Tiene numerador, sí, y denominador. Numerador y denominador, ahí está. Ahí. Y poner numerador. Sí, así está compuesto. Ahí, con un solo guión bajo el atributo es protegido. Con 2 guión bajos es privado, ¿sí? Así que póngale 2 guión bajos, ¿sí? O sea, uno más, ¿sí? Y ahí lo mismo, uno más. Y ahí, bueno, ya debería venir como entero, pero bueno, suponiendo que viene una cadena, está bien, ¿sí? El dfstr, sí, tiene 2 guión bajos, ¿sí? Al inicio y al final. En casa. Ahí, ¿Uno más? sí, uno más. Y lo mismo con el init, ¿sí? No tenemos una orden. El def init en la línea 2 Sí. también son 2 guión bajos. Ahí está. El str, bueno, ahí dice una cadena igual al fstring s. Ahí es self, ¿sí? En la línea 7, self, punto, Sí. guión bajo, numerador, ¿sí? Le falta una S. ¿A dónde me falta eso? Entre ¿Ah? la llave y la E. Entre la llave y la E en la ¿Ahí? línea 7, sí, ahí. Es Ahí self, está. ¿sí? Y le falta un guión bajo
en ambos atributos, ¿sí? Que le acabamos de agregar. Bien. Ahí. Y ahí. Bien. Y ahí hace un return. Le falta una R, ¿sí? Return. Perdón, es RN, ¿sí? URN. Return. Ahí está. Ahí. Lo mismo. Return cadena. Y la indentación, ¿sí? Por ejemplo, en la línea 8, tiene que estar al mismo nivel, ¿sí? De la línea 7, ¿sí? Tiene que correrlo muy rápido. Ahí. Ahí eso está bien. Y ahí en la línea 10 tienen que agregar también el guión bajo, ¿sí? Self, punto, otro guión bajo y está bien. Numerador, ¿sí? El nombre del atributo. Y en la línea, bueno, en la línea 12 le falta el punto, ¿sí? Self, punto. Es por eso Ahí, En la línea en la 12. 2. y luego lo tiró. Punto. No lo entiendo. Bien. No, yo no lo entiendo. Si yo amo a una No le mujer, ponga espacio en blanco, trate de no poner los espacios en blanco ahí, porque muchas es veces puede tirarla a generar. la basura con la col vieja. Y Eso no me dice que bueno, es amor. return. Estuviera En el enamorado de una else, mujer ahí asombrosa. es 2 puntos también. Bueno, ahí está. Mira, que está tirando todo lo que es asombroso por un estúpido. Bien. Mira, Idente la línea 17, póngale un tab para que se haga a la derecha. el mismo cuchillo que usó para cortar la cara de Ashley. Si está sugiriendo Y es self en No, la es cierto. línea 17, cerca Sí. del, donde tiene el símbolo del porcentaje o módulo, ¿sí? Sí. no puede Es caminar self una calle con F, sáquele la T que está ahí, la T del final. Sí. Ahí está, Ahí sáquele. está. Bueno, Las dos return, últimas tienen que estar un poco más atrás de la altura del if. sí, el else y el return. Dos La línea espacios tiene que 16. borrar. La 16 tiene que estar más. Alineado con el if, ¿sí? En la misma línea. Pertenece al if. Tiene que otro más. Otro más. Tiene que estar bien en la línea. Y el return tiene que estar un poquito más atrás. Otra más. Ahí, listo. Bien. Ahí está haciendo referencia, ¿sí? En el MCD a un método que está definido en la clase, ¿sí? Entonces tiene que hacer self, punto, el método, ¿sí? En el return, en la 17. En la 17. Sí, en la 17, ¿sí? Tiene Sí. MCD. Bueno, es Sí. self.mcd. Es el. Self es, no, adelante del MCD. Self.mcd. Se retornaría así. Yo supongo que está haciendo de forma recursiva, ¿sí? Por eso veo eso, ¿sí? Ahora, el denominador nunca puede ser 0, ¿no? De una fracción, no existe la división por 0. Así que eso debería tener un error y eso es un control que deberían hacer también al momento de crear la fracción, ¿sí? Denominador 0 no existe, ¿sí? Ahí, bueno, parece que estaba intentando hacer algo recursivo, ¿no? Pero como el MCD no recibe nada, ¿sí? No podría hacer, ¿sí? Ahí lo que tendría que recibir es 2 parámetros en el MCD, o 1. No, 2, ¿sí? Sería 2 si lo va a hacer recursivo. ¿Se entiende? ¿O qué intentó hacer ahí, perdón? Sí, eso es recursivo. Recursivo.
Bueno, Sí. en la recursión usted tiene que contemplar un caso base, que seguramente es ese de denominador 0, ¿sí? Y el Ujú. denominador es 0, retorna el numerador. La simplificación de una división se hace entre estos dos, ¿no? Y se saca al máximo común divisor y ahí divide, ¿no? El numerador por el denominador. Es así que, ¿no? Bien. Está bien entonces eso, pero en realidad debería recibir dos parámetros. Debería recibir dos parámetros, sí, porque si usted hace la invocación con el parámetro, a ver, sáquele los parámetros. ¿A este? ¿Al 17? Sí, sáquele porque no está definido así, está definido sin parámetros, ¿sí? Sáquele los parámetros y lo que puede hacer es modificar, ¿sí? Hacer un Si la gente torturara a otros tanto como las mujeres a sí mismas, habría demandas. Alguien olvidó limpiar esto durante mucho tiempo. Bueno, ahí debería preguntar. Perdón, yo voy a mirar bien el algoritmo del MCD. Tengo Y por ahí lo quiere ADN hacer de las especialidades recursivo. del anillo de la indigencia. ¿Desde casi? Sí, Es como el príncipe y el mendigo. sí, que La es princesa y así la como mendiga. lo está La haciendo con princesa es los una mujer restos. fuerte. ¿Sí? La hermana podría ser aclamato. Bueno, ahí tienen que hacer una pregunta primero, ¿no? Fijarse cuál es el más grande. ¿No? Si el numerador y el denominador, y de ahí empezar a hacer, ¿no? No quiero ser preservada. Ve el más grande, entonces, ¿Qué? ¿Esa salsa puede ser a sus entrañas, Tendría que investigar. Sí, yo creo que debería, ¿sabe? Porque nuestras entrañas pueden asesinarnos. bueno, Sí, claro. denominador y denominador. Si recibe A y B. Tiene que salir, tiene que subir. ¿Cómo tomaría como A al numerador y al B lo tomaría como el denominador, ¿no? Entonces, la llamada recursiva sería, tendría que ser el else y tendría que hacer el self antes en la línea 17, ¿sí? Sí. Posiciones en la 16, haga ahí está, eso, está bien. Haga un self sería del denominador igual a al numerador, módulo, ¿sí? Resto de la división con el denominador, ¿sí? Pero sería numerador con el denominador, ¿sí? Ahí sería self numerador a la izquierda del igual, a la izquierda del igual. Sí. Ahí va el denominador. Sí. Igual a al igual. self numerador módulo con el denominador. Numerador. Así. Sí, y el self del denominador, ¿no? Porque está haciendo referencia a los atributos. Denominador. Sí, le falta una O. Y ahí haría un return del MCD. No sé si eso funciona, ¿no? Yo creo que es con parámetros. Habría que ver si al Python tener algo con el mismo valor. Bueno, habría que ver. Me fijo si funciona y le aviso, profe. Bueno, pruebe eso a ver si anda. ¿Sí? Bueno. Deja de compartir mi pantalla. Podría retornarse el mismo también, un self de eso.
pero tiene que en la llamada recursiva hacer referencia a ese mismo, ¿sí? Bien. Que no es tan simple. Bien, a ver, ¿quién más quién había pedido? Carla. Lucas Román. Hola, profe. Sí, a ver, algo que... Sí, yo le decía que me había conectado tarde porque tenía que trabajar y estaba siguiendo el ejercicio 3 de los chicos, pero no llegué a copiarlo todo y Bueno, analizar. a ver, vamos haciendo algo, sí, porque si no, no vamos a comprender, digamos, sí, pero quiero que vayamos pensando también, quiero que ustedes vayan pensando, porque si no, si yo les dicto, no tiene mucho sentido, ¿sí? Bien, def init, bueno, ¿qué está definiendo en la línea 2, por ejemplo? Perdón, profe, prefiero mostrarle el 2 Bien. que este tenía dudas respecto al setter, Ujú, porque no estoy segura si lo hice bien, lo dejé comentado. Bueno, tenía que crear la clase libro. ujú, Ay, sí, claro. bueno, con estos atributos, título, autor, ejemplares, cantidad de ejemplares. Ujú, Bueno, métodos setters y getters. ujú, Bueno, el get lo hice así ujú, y el setter, yo por ejemplo quería definir si quiero modificar la cantidad de ejemplares, si lo tengo que hacer así, ujú. pero no sé si está bien. En realidad, a ver, usted creo que con usted habíamos hecho el ejercicio 1, ¿no? No me acuerdo si llegamos a hacer un Bien, set o no. A no, ver, ¿cómo hicimos? Bueno, creo que era hicimos con Juan. solamente el get. Bueno, ahora definimos entonces acá. ¿Sí? Igual es pasar al otro, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahí cuando usted define con el decorador, ¿sí? Tiene que poner arroba, ¿sí? Pero el nombre del método get, ¿sí? Para que eso funcione. ¿Sí? No es el nombre del atributo, en realidad es el nombre del método get. Ah, Así que porque yo lo estaba viendo en la de teoría y dice el nombre del atributo. claro, interpreté Tiene así. más sentido, ¿sí? Cuando usamos el decorador, que el método de get, ¿sí? Tenga el nombre del atributo, no un get libro, por ejemplo, en Python, ¿no? Porque si, no sé si habrá visto otro lenguaje como Java, uno le pone get, ¿sí? Get y el nombre del atributo. Así que ahí tiene Entonces, que ir get-libro. Claro, ahí está confusa la teoría, profe. Que Sí. por ahí, al llamarse el atributo igual que el método get o de property, me he dicho que tenga el decorador property, Ujú, da confusión que pensemos que es el atributo claro, precisamente por Java. claro, sí, por si vienen de otro lenguaje. Bueno, ahí ya debería funcionar ese get, ¿sí? Ya, ese set, perdón. ¿y acá está bien que le pase este nuevo atributo, digamos? ¿O tiene que tener todo Nuevo el mismo nombre ejemplo. de, digamos, el ejemplar es que yo lo puse acá en el... Bien, en realidad está perfecto que lo llame nuevos ejemplares, ¿sí? En realidad aquí es una cantidad, ¿no? Perdón, chicos, voy a abrir un ratito, un minutito la puerta, porque si no, no va a dejar de ladrar el perro. 2 minutos, ya voy. Abro la puerta y vuelvo. Perdón, aquí estoy. Bien, ya tiene el get, ¿sí? Ejemplares. Perdón, get libro es, obtiene los ejemplares, ¿sí? Y ahí define el set. Bueno, ahí está medio confuso, ¿no? Porque usted tiene el atributo que se llama ejemplares, ¿sí? Y le llama get libro, sería get ejemplares. Digo, para que no sea tan confuso el código, ¿sí? Porque claro. las clases se empiezan a hacer grandes y después sí
si le cambian los nombres, por ahí dice, bueno, se puede confundir, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, no, y esto es lo que le estaba siguiendo a la compañera recién. Es lo que capté del ejercicio de recién, que le estaban corrigiendo. Bien, dice debe prestar. Self, si tengo ejemplares disponibles, entonces lo que hago es prestar uno, ¿no? Incrementa los ejemplares prestados, ¿sí? Y decrementa los ejemplares que tengo disponibles, ¿no? Ahí decrementan en uno. Y el devolver, bueno, ahí es donde ahí quedó a Sí, media, ¿sí? sí, Bueno, no trate de llegué a- contextualizarse en la vida real, ¿no? Supongamos que usted va a una biblioteca, ¿sí? Pide algún ejemplar de un libro, ¿sí? Le prestan, bueno, usted va, le pregunta al bibliotecario, quien sea, le pregunta si tiene tal libro, bueno, le va a decir supuestamente que sí o que no, en caso de que tenga ejemplares disponibles, ¿sí? Ujú, Solicita el libro. Seguramente ese libro usted lo va a tener por una cierta cantidad de días, ¿no? Y luego, mm, ¿qué tiene que hacer? devolverlo. Devolverlo, bien. ¿Y la bibliotecaria qué es lo que cree que va a hacer ella cuando usted le devuelva el libro? Lo va a registrar de Va a nuevo. registrar esa devolución, ¿no? Y Sí, lo va a poner de nuevo como disponibles, ¿sí? Como que tengo un libro más para poder prestar de ese libro, o sea, de ese título, digamos. Entonces, usted tiene un atributo llamado ejemplares prestados, ¿sí? sí. Que una devolución tiene sentido, ¿sí? Si realmente prestó, ¿sí? Porque probablemente hay algún distraído que viene a la librería con quizás los mismos títulos que tiene usted, o Sí. sea, que tiene en realidad la bibliotecaria, y si ella no prestó, seguramente de otra biblioteca, ¿no? Entonces, capaz que preguntar si la cantidad de prestado es mayor que cero, ¿sí? Entonces, acepta la devolución. Si no, le agarra y le dice a la persona que le está devolviendo el libro, no es de acá ese libro porque nunca se prestó, ¿sí? Entonces así sería. Ujú. Si la cantidad de ejemplares prestados es mayor que cero, entonces acepta la devolución. Y Ujú. dice ejemplares prestados, decrementa, ¿sí? Porque ya le están devolviendo un libro. ¿Y cuál debería incrementar? Tengo que hacer otra línea, ¿no? ¿O ¿Sí? no? Es la de ejemplares, digamos, tiene que Claro, incrementar. es self ejemplares. Eso tiene que incrementar. Y ahí dice, la devolución se realizó correctamente. Ahí está. Bueno, no, y esto lo había copiado del código de la compañera. Bien. Bueno, ahí eso es para testear, ¿no? Fijarse si realmente los métodos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? De hecho, si usted le manda, por ejemplo, 4 y no le manda el 2, ¿sí? Sí, sí. Pruébelo. Ahora dele un play. Capaz que ¿Qué pasó? esto lo tenía yo de antes, a ver ahí. Ah, capaz que arriba, sí. Arriba, arriba. Dice que no se puede concatenar. Perdón. Ejem- Dice acá esto. Ah, es que arriba, sí, vaya arriba en el constructor. Usted está diciendo que le va a asignar la cadena vacía, ¿no? Y si no leyó el enunciado, dice que la cantidad de ejemplares, ¿sí? Por defecto, los libros deberán tener una cantidad, ¿sí? De libros prestados igual a 0, ¿sí? Esto tiene que ser 0, digamos. Claro, pero 0 entero y no carácter, ¿no? Ahí. Sí. Ahí veamos si es eso, si no también el de ejemplares. Ahí está. Bien. Bien. Sí. Bueno, ahí está medianamente desarrollado ese ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Alguien más que tenga consulta? ¿Usted tiene alguna otra consulta, Carla?
No, porque como le digo, el 3 lo quiero leer bien, digamos, porque como entré tarde no lo vi a medias, esa es la verdad. Bueno, Juan Artigas. Tengo una peña. Bien. A ver, dígame. Bien, fracción. Ujú. Será el self ahí. Bueno, ahí usted está tratando de retornar. Cambio el código y no me sale. Ahí en el return ponga self punto, ¿sí? Self punto. Self punto. Y ahí, fracción punto el método, ¿sí? Es una función, ¿sí? No un atributo ni nada de eso. Así que ahí, si es una función, ¿qué lleva? Si no tiene decorador y eso. Eso. Y ahora ya creo que eso. ¿Qué dice ahí? Bien. Self numerador punto self. ¿Y qué retorna el self? A ver, dice que requiere un atributo más. Ah, está llamando al MCD sin parámetros, ¿no? Y está definido con parámetros. ¿Sí? Usted una función, si la está definiendo que recibe parámetros, tiene que mandarle los parámetros. ¿Sí? ¿A quién le va a mandar? En la línea 16, esa línea roja. Fíjese que usted está haciendo self, MCD, en la 16, MCD, ¿sí? Y no le está mandando nada, ¿sí? Le tiene que mandar algo. Sí, pero la llamada la está haciendo en la 16. Si lo invoca, lo tiene que invocar con los parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros va a mandar por ahí? Tiro un hito, el self numerador y el self denominador, ¿sí? Y ahí creo que debería andar, ¿no? Self numerador o self y self denominador. Sí, pero no lo está invocando con el método, ¿sí? Le tiene que mandar entre los paréntesis del método, o sea, MCD, ¿sí? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, mandarle eso, ¿sí? Más allá de que me ponga eso y que no, sí, ahí está. Mm, Bien, ahora que tira más abajo, dice, y el def guión bajo MCD, si es un método de la clase, tiene que tener el self, ¿sí? Uno de los parámetros de la función en la línea 21 tiene que ser el self. Self. Ahí está. ¿Sí? Invocando mal los métodos, ¿sí? Recuerde que si define un método o una función con los parámetros, tiene que invocarla con los parámetros, ¿sí? Salvo que le mande los parámetros que son opcionales, ¿sí? Que eran los AR los que vienen con el asterisco, ¿sí? Asterisco o doble asterisco, ¿sí? Eso puede o no mandarlo, pero si lo define con parámetros que no son esos, bueno, le tienen que mandar, sí o sí. Bueno, listo. Vamos a un ratito a la otra salita. Que estamos en la 1. Vamos a la 2 a ver qué. La indentación, Leo, ahí está. Y bueno,
Santi, estoy teniendo muchos problemas con la conexión, se me cae cada 5 o 10 minutos. No sé si estuvieron viendo que me conecto, se me desconecta, se me desconecta. Sí, sí, está bien, no hay problema. Santi, acá te consulto una duda. Estábamos debatiendo el tema de duración, porque yo sé que hay una función que es time, ¿viste? Pero también la definición misma de la función es un valor en float. O sea que podemos directamente ponerle la duración como un valor float. Claro, acá dice, dice expresado en segundos y segundos nosotros tenemos que son enteros, así. O sea, bien. Claro, Y, para y no... para no agregar nada más extra, Entonces se utiliza directamente entero, porque no ¿qué? utilizamos con flow. Bien. Ahí no le está poniendo los dobles guión bajo en el constructor, ¿no? Me está haciendo después referencia a Sí, ahí. atributo privado, ¿sí? Dice, creo una clase llamada constructor getter setter. Está simple el ejercicio, ¿no? Bien. Tiene que definir los setters, ¿sabes? Puede hacerlo ya sea con los decoradores, ¿sí? Utilizando arroba property y el arroba nombre del método get y punto setter, o puede hacerlo así nomás, ¿no? Sin decoradores. Tiene def nombre, capaz que pueda hacer def set nombre, ¿sí? Y definir el método para que tenga quizás las dos opciones. Def set nombre, ¿sí? Set nombre, ¿sí? Espacios en blanco, recuerden que a Python, en realidad a ningún lenguaje le gusta, ¿no? Salvo que esté en una cadena. El puntito tampoco, ¿sí? No, puntito, guión bajo, sí. Set, guión bajo, nombre, si quiere, está. Bueno, está bien, doble guión bajo. Y ahí, paréntesis, ¿sí? Le pone el self y el nuevo valor, ¿no? Que le va a poner al nombre de esa canción. Self, coma. Póngale un nombre, digamos, a la variable. Bueno. Dos puntos abajo y tiene que hacer la nueva asignación, ¿no? ¿Cómo hace la asignación? Bueno, ahí sería cambiar el valor del atributo, ¿sí? Cambiar el valor del atributo nombre. ¿Cómo cambia el valor de un atributo o una variable? ¿Cómo hace eso? ¿No pone el nombre de la variable y igual y el nuevo valor? Lo que tiene que hacer es ahí poner dentro del def es self punto guión bajo nombre, ¿sí? Ahí está haciendo referencia al atributo que va a cambiar. Perdón, se me Igual cayó. Ahí volví. a el nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? Bien, ahí está. Bien, ahora la indentación, ¿sí? La indentación, recuerda que eso tiene que estar dentro de la función, ¿sí? Ahí está, ¿sí? No, En el Bien, init no le faltan las asignaciones. sí, ahí le faltan las asignaciones, ¿sí? En el init,
Usted Sí, define las variables, ¿sí? abajo te falta el self nombre igual nombre o es la que Ujú. defines ahí. Eso. Exacto. Con cada uno, ¿no? de los atributos. Bien. Ahora pruebe por lo menos esas dos, ¿sí? Ese método set y ese método get. Así que para probarlo, lo que tiene que hacer es definir una variable, ¿no? Que guarde un objeto de ese tipo. Define una variable y asígnele lo que devuelve, digamos, el constructor, ¿sí? Define una variable, ¿sí? Canción igual a canción, muy bien. ¿Sí? Canción, y como que eso es una función, tiene que mandarle los parámetros, ¿no? Mándele un nombre, mándele un género y mándele una duración. Tres, 4 minutos dura una canción, ¿no? Más de eso creo que no. ¿Sí? Mándele un 3 como duración. No, si le tipea 3, Si no. segundos sería, entonces te multiplica por 60. Ah, ¿en segundos? Bueno, Sí. por 60. 3 por 60 o calcule, ¿sí? 180. Si le manda carácter, bueno, mándale carácter, lo que le resulte más simple. Y lo que puede hacer ahí es definir también el método STR, ¿no? Para quizás imprimir una canción, imprimir un objeto canción, perdón. Sí, el ítem 3, de hecho, lo pide. Así, ahí ponga dentro de la clase, haga el def, guión bajo, STR, ¿sí? Debajo de la clase, dentro de la clase, perdón. Dentro de la clase al final, ¿sí? Al final. Trate de mantener el orden, primero el constructor, getter y setter, después el resto. Ponga un def, guión bajo, ¿sí? Espacio en blanco, ¿sí? Ahí sí va el espacio en blanco, justo ahí sí. STR, guión bajo otra vez, ¿sí? S. Y ahí póngale que return, ¿sí? Está bien eso, ¿no? Self, 2 puntos abajo. El asistente siempre le va a completar generalmente bien eso, ¿no? Return, haga comillas dobles, ¿sí? Y retorne los datitos, ¿sí? Que tiene los valorcitos, digamos, de los atributos, ¿sí? Quizás puede poner nombre, 2 puntos, y lo concatena con el valor de nombre. Ponga dentro de ahí nombre, 2 puntos, ¿sí? Ahora afuera, concatena con el valor que tiene el atributo nombre. ¿Cómo haría eso? Ahí quiero que concatene con el valor que tiene el atributo nombre. La variable nombre, si quiere. Más nombre. Sería Más nombre, self, pero sin comillas. sería Self, self, punto. sí, self, punto, guión bajo, nombre, ¿sí? Ese es el atributo de la clase, ¿sí? Uno de los atributos. Ahora, concatena con
el otro, digamos, campito, Género. concatena con la otra cadena, ¿sí? Ahí ponga ese que estaba poniendo hace un ratito, salud, ¿sí? O género, ¿sí? Género debería poner en realidad, género. Porque eso tiene que ser informativo, ¿sí? Informativo, este str podría ser análogo al toString, si conocen Java. Sí. Es info para el programador, ¿sí? Porque ustedes cosas como esta no le van a mostrar al usuario, ¿sí? Sí al usuario de la clase, pero quizás no a un usuario cuando diseñan una aplicación, ¿sí? Para usuario final. Bien. Self, género más ahí. Ahí ya no sería género, ahí sería duración, ¿no? Duración concatenado con la duración. Bueno. Bueno, ahí hago un print de canción después más abajo. Debajo de la variable canción, ¿sí? Hago un print de canción. Print canción. Bueno. ¿A usted qué le parece el texto así impreso? Engorroso, no engorroso, informativo. Bueno, puede arreglar eso, ¿no? ¿Cómo lo arreglaría usted? Salto de línea, ¿sí? Capaz que la duración, ponerla primero el titulito de duración y después concatenar el valor, ¿no? Bueno, eso arregle para que quede bien, ¿sí? Porque ahí está haciendo concatenación de valores. Ahí. En realidad tendría que ir género, ¿sí? Más duración, el string, digamos, la cadena de caracteres, al lado de la variable, ¿sí? Género, del atributo género. Ahí debería ir. No, 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 no. Ahí eso es una cadena de caracteres, ¿sí? Es una cadena de caracteres. Lo de al lado, ¿sí? Lo de al lado, ¿eso qué es? Por ejemplo, acá, el self punto guión bajo género. ¿Qué será eso? Yo, Santiago, me retiro, ¿no? Bueno. Leonardo. Estoy en curso de Python. Sí. ¿Qué es esto que está ahí? El self punto guión bajo género, por ejemplo. Es una variable, mire, ahí usted lo acerca y le dice que es una variable. Entonces usted ahí está concatenando una cadena de caracteres con el valor de una variable, ¿sí? Entonces ahora yo quiero que concatene la cadena de caracteres duración, ¿sí? Con la variable género, ¿sí? Con la variable self género. Bien, eso. Y a eso, esa cadena de caracteres duración, quiero que lo concatene con la variable o el atributo duración. Ahí está, listo. ¿Sí? Bueno, ahí no sé si le di un play o no. Creo que no. Sigue mostrando lo anterior. Bien, ahí para quizás el salto iría, digamos, después de cada, o al inicio, digamos, de la cadena de caracteres, ¿no? Ahí. Sería dentro de las comillas, ¿sí? Dentro de las comillas, barrita N, sí, el barrita, exacto. Barrita N y ahí también, barrita N y ahí ya estaría, ¿sí?
Y ahí está, ¿no? Imprime un poco mejor. Dice que el nombre es salud, el género pop y duración 180. ¿Sí? Que es lo que dice, que está representando, digamos, la representación de un objeto en cadena de caracteres. ¿Sí? Y acá compara, y tiene otro método, ¿no? Tiene que definir un método compara canción, que indique si una canción es más larga que otra o son iguales. ¿Cómo va a definir ese método? A ver. ¿Cómo sería? O de último, utilicemos los métodos que ya tenemos y después definimos ese. ¿Qué les parece? Ahí abajo, sí, después del print, lo que podríamos hacer es cambiarle nombre a la canción, ¿no? Qué sé yo, ponerle alguna canción pop que conozca. Canción sería punto set, nombre, set guión bajo nombre, guión bajo nombre, punto set, y ahí le sale el asistente, le ayuda, ¿no? Nombre. Y ahí, como es una función, tiene que mandarle, ponerle los paréntesis, ¿no? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y mandarle el valor de la nueva canción, del título, digamos. Póngase, invéntese una, ¿sí? O alguna que conozca. Ujú. No sé, cualquiera, ¿sí? Bueno, ahí está. Y ahora, si hace un print de canción, ya no va a salir el salud, ¿no? Ahí está. Primero sale porque lo instanció así. Luego ya le sale el cambio, ¿sí? El cambio del nombre de la canción, ¿sí? Y así podría jugar con los métodos set, ¿sí? Y con el método get ahí en el print, por ejemplo, podría hacer un get print canción punto género y con los paréntesis, ¿no? Canción, perdón, canción punto, ¿sí? Canción punto dentro del print, canción punto género, ¿sí? Y ahí debería devolver, ahí está, le ayuda el asistente, los paréntesis porque es una función, ¿sí? Y no estamos usando los decoradores. Si usáramos los decoradores no haría falta. Póngale los paréntesis que abre, paréntesis que cierra, ahí, sí. Dentro del print, ahí. Póngale paréntesis que abre y paréntesis que cierra. No, al lado, ¿sí? Al lado porque es una funciones, ¿sí? Ahí, ahora. Y ahora debería devolver. Esta, ¿no? Devuelve pop. Ahí está. Esa es el print que acaba de ser el último, ¿sí? Es ese, exacto, es ese. Bien. Si tendría que comparar dos canciones, definir el método ese, ¿cómo lo haría? Define un método dentro de la clase, el compara. ¿Sí? A ver. Define el método, ¿sí? Posiciónese en la última línea de la clase y ponga def compara, ¿sí? Def compara, ¿sí? Método funciona lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, digamos, en Python conceptualmente, bueno.
se entiende como otra cosa, ¿no? Compara, como es una función, ¿sí? Los paréntesis, ¿no? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y como estoy en una clase, tiene que ir el self, ¿sí? Self. Luego, al final, 2 puntos abajo, y empieza todas las instrucciones de ese método, ¿sí? Ah, y como está comparando dos elementos iguales, dos canciones, o sea, dos canciones del mismo, digamos, serían dos objetos que son, pertenecen a la misma clase, ¿sí? Tiene que recibir otra canción ese método, ¿sí? Porque va a comparar otra canción conmigo mismo, ¿sí? Así que hace def self, coma, otra canción, al lado del self, pone una coma, otra canción, ¿sí? Otra canción, ¿sí? Recuerde que a los lenguajes no les gustan los espacios en blanco, ¿sí? Para el nombre de variables, no les gusta guión bajo, o bueno, o así. Bueno, ahora, ¿qué debería preguntar? Este compara, dice que tiene que devolver si una canción es más larga que otra, si son iguales o si es más chica, ¿no? En términos de duración, ¿sí? Entonces vamos a devolver. Si la otra canción es más grande en duración de minutos que yo, puede devolver -1, diciendo que usted es más chiquito, ¿sí? O sea que la canción actual es más chica. Sería self.duración, ¿sí? Menor que, ¿sí? Sería self.duración, ¿sí? Haciendo referencia a la variable actual. Guión bajo, ¿no? Recuerde que es el doble guión bajo. Sí, ahí. Si es menor, quiere decir si mi duración es más chica, menor que la de la otra canción, ¿sí? Menor, ¿sí? El signo menor, ¿sí? De otra canción, ¿sí? Otra canción. Otra canción. Ahí me gustaría que use el método. Punto, duración. ¿Sí? Que le pregunte al objeto mediante el método, ¿sí? Si bien usted está en la misma clase, me gustaría que se acostumbren a que le pregunten al objeto, ¿sí? ¿Cómo le preguntan o cómo obtienen información de un objeto? Mediante los métodos, ¿sí? Duración y doble, o sea, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, ¿sí? Ahí tiene que preguntar, ¿no? Con un if pregunta, ¿sí? If self duración menor que otra canción, 2 puntos abajo, hace un return de -1, ¿sí? El if va adelante, ¿sí? El if recuerde que va adelante. Sí, esto es lo mismo que venimos haciendo, solo que ahora utilizamos class y con la canción. Va adelante, al principio, ¿sí? Usted pregunta if, la condición, 2 puntos y el resto de las cosas que hay que hacer. If, bien, ahí está. Y ahora le faltan los 2 puntos. Return, ahí puedes retornar -1, ¿sí? Diciendo que es más chico. Si son iguales, puedes retornar 0, y si retorna 1, la canción actual es más grande que la que viene por parámetro, ¿sí? Te quedan 5 minutos, no sé si Sí, retorne estás. -1. Sí, ahora ahí está. Eso queda media, ¿sí? Falta hacer una pregunta más, ¿sí?
Ahora cerramos las salas. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Traten de hacer trabajos prácticos, ¿sí? La palabra self, ¿sí? Se utiliza para hacer referencia a los atributos actuales, ¿sí? Al objeto en el que me encuentro actualmente, o en el lugar en donde me encuentro actualmente, ¿sí? Si ustedes buscan, de hecho, de hecho, todos los lenguajes, sí, tienen, las palabras reservadas son del inglés, ¿sí? Si ustedes buscan la palabra self, dice que es uno mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen self, punto, guión bajo, el nombre del atributo, están diciendo, están haciendo referencia al atributo, ¿sí? Del objeto actual, ¿sí? Entonces, recuerden eso cuando estén haciendo, digamos, los ejercicios, ¿sí? Más cuando están haciendo operaciones binarias, ¿sí? O sea, hacer, por ejemplo, en las fracciones, la suma, ¿sí? Entre un objeto y otro, manden un solo objeto, ¿sí? Y la operación háganla con el objeto actual y el otro objeto, ¿sí? No sé si se entiende más o menos esa parte. Si no, de última, yo la próxima clase hago ese ejercicio para que entendamos esas operaciones binarias, ¿sí? De hacer una operación de un objeto con uno mismo, ¿sí? Capaz que eso puedo desarrollar, si por ahí no queda muy claro, ¿sí? Bueno, estamos viendo la próxima clase, ¿sí?